Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración eucarística. La levadura es lo que hace fermentar la masa para el pan. La levadura de los fariseos es la discusión caucásica, estéril y legalista, que no hace levar la masa. La levadura de Jesús, al contrario, es la que acrecienta la generosidad, el amor compasivo, solidario y sobreabundante, que alcanza para todos y sobra. Nuestras decisiones al interior de las comunidades de los discípulos misioneros en la Iglesia, ¿con qué levadura están amasadas? Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día, que prácticamente concluimos este tiempo ordinario, esta primera parte del tiempo ordinario, con esta sexta semana que le hemos dedicado a nuestra propia vida en lo cotidiano, desde el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, en que fuimos fortaleciéndonos con la gracia y la presencia del Señor en nuestra vida. Mañana comenzamos el miércoles de ceniza, que ya va a ser entonces con esto el tiempo de Cuaresma. Queridos hermanos, hagamos como una síntesis ante el Señor, agradezcamos ya todo el camino recorrido, que lo retomaremos después del tiempo pascual, después de la fiesta de Pentecostés. Es un tiempo bastante largo que la Iglesia nos va a invitar y nos va a ayudar sobre todo a seguir creciendo y a fortalecernos en nuestra fe. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera
que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y junto con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También 7 parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. A los 7 días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aclamen al Señor, hijos de Dios. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Adórenlo al manifestarse su santidad. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor está sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria hace oír su trueno. En su templo todos dicen: gloria. El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales. El Señor se sienta en su trono de Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esta discusión? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4,000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy en este martes concluyendo un camino que hemos iniciado desde el domingo del bautismo del Señor. Con este domingo habíamos iniciado el tiempo ordinario, es decir, el tiempo de todos los días. Mañana vamos a comenzar un tiempo fuerte de preparación hacia lo central de la vida cristiana, que es nuestra propia resurrección, durante esa Semana Santa que vamos a iniciar con el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Gloria, de la Resurrección. Y después continúa todo el tiempo pascual hasta que reiniciaremos o retomaremos el tiempo ordinario. Los momentos fuertes, queridos hermanos, nos invitan a nosotros para que podamos después encauzar con esa fuerza que entendemos de la intervención de Dios en nuestra vida de una manera muy especial, para que después nosotros lo llevemos a la práctica. Este es el sentido profundo y esto es lo que nosotros queremos en cada Eucaristía y en cada liturgia celebrar. Enriquecernos con la palabra del Señor, enriquecernos con la propuesta del Señor para luego llevarlo a la vida, a la práctica. Upea goloicoa, porque el anda ya poino upea pico mara, entonces ñande ya jala tu paope, amara la ñajendu peñan de yara ñe lleva. Ñecote veña jendu o pechamante ya güero guatata peñan de yara o yerureba ñande peñan de recobepe, peñan de familia pupe, peñan de sociedad. Entonces, queridos hermanos, fíjense qué interesante aquí, porque hoy, al concluir en este martes, el Evangelio de Marcos, del capítulo 8, nos habla de un elemento importante: llevar el pan, descubrir el pan. Dice que ellos van en la barca, esto significa para nosotros, buscando pasar la otra orilla del lago. Entonces, el pasar la orilla del lago, nosotros ya conocemos lo que significa. Nos lanzamos al mar, nos lanzamos al agua, nos lanzamos ante las dificultades y los problemas de todos los días. El cristiano no está exento de los problemas, las dificultades y limitaciones que nos corresponde en nuestra sociedad. Primer elemento. Luego nos dice que los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Entonces uno piensa, un pan en la barca, y se habían olvidado de llevar pan. Entonces uno piensa, ¿verdad? Hoy la panadería, llevé las esaras y sin embargo aquí se está refiriendo, pero directamente cuando dice y no tenían más que un pan en la barca. ¿Quién es ese un pan en la barca? Y es justamente Jesús. Lo anterior en la explicación del evangelista Marcos era el de la multiplicación de los panes. Por lo tanto, nosotros entendemos muy bien lo que significa el verdadero pan de vida. Es Jesús. En la barca estaba solamente un pan, pero hay un problema que ellos justamente no están entendiendo.
Jesús de cierta manera les llama la atención y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Para llegar a fermentar el pan, ¿qué quiere decir llegar a fermentar el pan? Quiere decir llegar a fermentar la vida del cristiano, porque ese único pan es Jesús. Pero atención, para fermentar la vida del cristiano, la vida de Jesús, la propuesta de Jesús, tenemos que cuidarnos de ¿qué cosa? De esa levadura de los fariseos o de Herodes. Es decir, hay una contraposición, o incluso puede ser para nosotros una contradicción si nosotros vivimos con la levadura, entre comillas, lo que tiene que hacer fermentar la presencia de Cristo, pero aún con los criterios y valores de los fariseos o con los criterios o valores de las propuestas de un reino falso, ¿verdad? Del reino de Herodes, y así sucesivamente. Es decir, el Señor nos está llamando muy bien a una adhesión total a su persona. Ellos solamente tenían un pan en la barca. Un pan en la barca es Jesús. Pero atención, para que este Jesús pueda fermentar, para que este Jesús pueda entrar en la sociedad, tenemos que cuidarnos de qué levadura estamos utilizando. A este Jesús, a quien nosotros decimos que lo aceptamos y lo vamos a llevar a nuestra vida y a nuestro corazón, tenemos que notar con qué levadura lo vamos a hacer fermentar a Jesús. ¿Con qué criterios lo vamos a hacer fermentar, entrar en la sociedad como consecuencia de su presencia y de su vida en nuestra sociedad? ¿Será que vamos a seguir siempre con los criterios y los valores del Antiguo Testamento, de los fariseos, de Herodes? Y después Jesús se dio cuenta de que ellos estaban discutiendo. Es como que estaban diciendo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta presencia de Jesús nos llama a un cambio. Pero ¿será que nosotros tenemos que seguir todavía con estos criterios o con estos valores del Antiguo Testamento? Pablo, en este sentido, que es mucho anterior, ¿verdad?, que los evangelios, incluso que el evangelio de San Marcos, en sus prédicas, ciertamente que él luchaba directamente contra aquellos que se les llama en los estudios bíblicos contra los judaizantes. Justamente por este motivo, queridos hermanos. Lo que nosotros aquí estamos escuchando en una forma muy solapada, en una forma muy interesante de la teología de San Marcos, es abrirnos los ojos. Si seguimos con los mismos criterios de la vida antigua. Es decir, tenemos que comenzar a renovarnos. ¿Cómo vamos a fermentar a este Jesús en nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a fermentar y le vamos a traer a Jesús en nuestra vida? Si nosotros seguimos campantes como antes. Por eso dice, atención, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. ¿Qué levadura van a utilizar? ¿Qué criterios, qué valores van a utilizar para que este único pan, un solo pan que está aquí, que es Jesús el verdadero, y que ustedes están trayendo con ustedes y van a ofrecer este único pan a los demás, cómo lo van a presentar y cómo ustedes van a demostrar en su propia vida a este Jesús, a esta propuesta del Señor? Jesús les pregunta, ¿a qué viene esa discusión? Porque ustedes no tienen pan. Es decir, la presencia del mismo Cristo en la vida de ustedes con estos valores del Antiguo Testamento, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a dar? ¿Va a producir o no va a producir? ¿Va a fermentar o no va a fermentar? ¿Va a ser entonces esa levadura dentro de la gran masa para poder hacer entrar la presencia de un Cristo que nos salva y nos trae esta nueva propuesta de cambio y de salvación? Todavía no comprenden ni entienden ustedes eso. Ustedes tienen la mente enceguecida. Quieren seguir siempre con lo mismo. Quieren seguir siempre con esa mentalidad antigua. Les cuesta abrirse, les cuesta cambiar el corazón, les cuesta cambiar mentalidad. Quieren encerrarse simplemente en algunas leyes. ¿Se acuerdan? Pablo, de nuevo estamos volviendo aquí, porque Pablo atropella en este sentido, ¿verdad? Y dice la ley, atención, que puede matar si nosotros no somos estos fermentos nuevos,
esta nueva levadura para hacer presente el reino de Dios. Por lo tanto, ustedes tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no ven. Y Jesús les recuerda, atención, ¿ustedes acaso no recuerdan cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Esto entonces nos llama al recuerdo y sobre todo al compromiso, queridos hermanos. Cuando tenemos la verdadera levadura, la levadura nueva, cuando cambiamos los criterios del Antiguo Testamento a esta nueva realidad de Jesucristo, ciertamente que hará fermentar la masa. De esos 5 panes, porque el número 5 significa generosidad, en la medida en que ñandeña me lleva, en la medida en que ñandeboí ñañeme ñandera pichacuera benguana, ciertamente que el Señor después hace fermentar la masa. Y por eso Jesús nos vuelve a recordar. ¿Acaso ustedes no recuerdan que esa sencillez, que esa pequeñez, pero que tiene que ser una generosidad y donación total de nuestra parte hacia los demás, hace que después pueda fermentar la presencia de Dios en medio de nuestra sociedad? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sea fiel reflejo del amor de Dios y de testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que tengan la capacidad de comprender la presencia del reino en medio del pueblo, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestro país, para que seamos capaces de construir una nación más justa, solidaria y fraterna, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los padres de familias, para que sigan acompañando y educando a sus hijos en la fe y en la doctrina cristiana, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los más necesitados, especialmente por los enfermos, para que abrazando con fe la cruz de Cristo, se vean colmados de esperanza y guiados por la mano misericordiosa del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Dios Padre de bondad, escucha todas las súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo. En los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y con mucha confianza, queridos hermanos, decimos en este momento esa oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras capillas, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti.
Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un buen inicio de la semana. Y nos encontramos mañana, que comenzamos el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco todo
Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida estar y ser al salto. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama.
seas libre. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en